yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de la asignatura de Econometría 3 para Economía de la UB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio, así que si os apuntáis con tiempo os servirá para toda la evaluación continua. Y si os apuntáis más a última hora os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntáis al curso, os enviamos un dossier encuadernado por correo postal, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues vamos a empezar la página 2, empezamos con este primer tema de modelos univariantes de series temporales. Yo pues, os he puesto el orden del plan docente, si en algún grupo tenéis el orden un poco distinto, no os preocupéis, porque el examen es común para todos los grupos. Entonces, tema 1, modelos univariantes de series temporales 1. ¿Qué veremos en econometría 3? En econometría habíamos hablado de que trabajamos con el modelo de regresión, ¿no? Econometría 2 iba especialmente de aquellos problemas que nos podían salir en el modelo de regresión, ¿no? Cuando se incumplían los supuestos básicos de homocedasticidad o de no autocorrelación, sobre todo, ¿no? Bueno, varios elementos, también miramos un poquito del modelo logístico. Pues en econometría 3 básicamente vamos a trabajar con modelos temporales. Hasta ahora todo lo que hemos trabajado eran sobre todo modelos transversales, con los datos en un mismo momento. Ahora hablaremos sobre todo de series temporales, ¿sí? Econometría 3 básicamente va del estudio de las series temporales, ¿sí? Habrían dos aproximaciones al estudio de las series temporales, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, el PIB en función del tiempo, ¿sí? Y vemos el PIB de la economía española por trimestres durante los últimos años, ¿no? Y veríamos una serie temporal, ¿sí? De cómo nos crece el PIB en función del tiempo, ¿sí? Entonces, hay dos formas de enfocar el estudio de las series temporales. La primera es la aproximación clásica o determinista. Esta aproximación prácticamente no la tocaremos, es la aproximación que se utilizaba más en el pasado, ¿sí? Y es una aproximación muy sencilla, en la cual solo vamos a identificar 3 elementos de la serie temporal. El objetivo es identificar 3 elementos de la serie temporal. Uno sería la tendencia a largo plazo. Vamos a ponerle un poquito más de variabilidad. ¿Sí? La tendencia a largo plazo, por ejemplo, del PIB, ¿no? Es que parece que va creciendo a medida que avanza el tiempo, ¿no? La tendencia general. Luego tendremos los ciclos, identificar el ciclo. El ciclo son etapas de todo el proceso temporal, ¿no? Pues parece que hay una fase de crecimiento, luego hay una recesión, luego hay otra fase de crecimiento, un estancamiento, ¿no? Todo esto serían los ciclos. Luego hay una parte estacional, si estos son datos, por ejemplo, trimestrales, pues seguramente se repite un patrón de que pues en la economía española el PIB crece más en el tercer trimestre debido al turismo que en el segundo y que en el primero, yo qué sé, ¿no? Pues hay una variabilidad que se repite en periodos inferiores a un año, ¿no? Que es el estudio del componente estacional. Y finalmente hay un componente irregular, que es aquello que no podemos identificar la causa o que es por fenómenos
que no son predecibles, ¿no? Pues hay un evento meteorológico y hay una bajada del PIB en un trimestre que es debido a que ha habido unas inundaciones, yo qué sé, ¿sí? Eso sería el componente regular. Así que sencillamente la aproximación clásica es decir, vale, en una serie temporal hay que identificar cómo es la tendencia global, cómo es el ciclo, esas fases de varios años, ¿no? Que tenemos, luego el componente estacional, cómo varían las estaciones, por ejemplo, si tengo datos trimestrales, cómo varía los 4 trimestres, y finalmente los componentes irregulares, que son no predecibles, ¿no? Que pasan en momentos determinados, pueden ser aleatorios o pueden ser repetidos, pero que no los podemos captar, ¿no? Esa es la aproximación clásica. La aproximación moderna o estocástica considera que los valores de una serie temporal son un proceso estocástico. Es decir, esto es un proceso estocástico que quiere decir que es aleatorio, que no vamos a poder predecir exactamente qué es lo que va a ocurrir, que va a depender del azar y que varía en función del tiempo, ¿no? En función del tiempo va a variar y va a tener un componente aleatorio, ¿no? Igual que cuando trabajábamos en econometría decíamos, siempre hay un componente aleatorio, ¿no? Pues lo mismo, en la serie temporal sabemos que hay un componente aleatorio, por tanto no vamos a poder hacer predicciones exactas, ¿no? Pero se trata del estudio de la estructura subyacente de la serie temporal, teniendo en cuenta un estudio estadístico, estocástico, es decir, que tiene un componente aleatorio, ¿sí? Por tanto, una serie temporal la representamos como x1, x2, x3, ¿no? Tendremos una serie temporal donde esto es la observación en el primer periodo, en el segundo, en el tercero, hasta en el último periodo, ¿no? Bien, trabajaremos con la aproximación estocástica de las series temporales, ¿sí? Que es la metodología Box-Jenkins, que se llama, ¿sí? Condiciones sobre los procesos estocásticos. Para poder considerar un proceso como estocástico y poderlo estudiar con la metodología Box-Jenkins, que es lo que vamos a ver a continuación, o más bien en el siguiente vídeo, necesitamos entender primero el concepto de estacionariedad. La estacionariedad se puede entender de una forma estricta o de una forma débil. De forma estricta, que un proceso sea estacionario quiere decir que la función de distribución, que su función de distribución, la función de probabilidad que hay detrás de la serie temporal, no depende del tiempo. Es decir, que siempre tiene la misma función de distribución, ¿no? La función de distribución nos define la probabilidad, ¿no? Si hubiera una función matemática detrás de esa serie temporal, siempre sería la misma y no dependería del tiempo, ¿sí? Esa sería la estacionariedad fuerte o en el sentido estricto. Que la función de distribución real que está detrás de la serie temporal no dependa del tiempo, ¿sí? Que las características del proceso, por tanto, no varíen cuando avanzan los diferentes periodos temporales, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la estacionariedad en sentido estricto? Primero, que nunca vamos a conocer la función de probabilidad o la función de distribución que está detrás de ese proceso, de esa serie temporal. Nunca la vamos a conocer, así que no lo vamos a poder saber si depende del tiempo o no, no tendremos la expresión matemática, ¿sí? Así que no lo vamos a poder comprobar en la vida real. Y de hecho, no es realista, ¿sí? Es una situación irreal en el análisis económico, ¿sí? Porque normalmente las condiciones socioeconómicas van a cambiar mucho de una época a otra. No es lo mismo cómo crece el PIB en los años 70 que cómo crece el PIB en los 2010, ¿sí? Así que es esperable que esa condición muchas veces no se cumple en términos económicos. A veces cuando no se cumple podremos hacer modificaciones para que sí que se cumple. Pero para estudiar estocásticamente los procesos de series temporales requerimos que haya estacionariedad. Es decir, requerimos asumir que las propiedades de la serie se conservan, que no cambian, porque si cambian no lo podemos estudiar globalmente, deberíamos estudiarlo por partes, ¿no? Entonces, la estacionariedad en sentido estricto es difícil de comprobar en la práctica, de forma que nos vamos a centrar en la estacionariedad en sentido débil, ¿sí? Como la estacionariedad fuerte no la vamos a poder comprobar porque no tenemos la función de distribución de la serie, lo que vamos a hacer es una estacionariedad light. Vamos a intentar identificar si la serie es estacionaria, es decir, si sus propiedades no cambian con el tiempo, a partir de ver si sus momentos de primer y de segundo orden no varían con el tiempo, ¿sí? Es decir,
si su esperanza, su varianza, los sus primeros momentos de primer orden, o su covarianza no dependan del tiempo. ¿Sí? Así que para asumir que hay estacionariedad, siempre vamos a recurrir a la estacionariedad débil. La estricta no la vamos a poder comprobar. Pero para considerar que hay estacionariedad, al menos en sentido débil, necesitamos que la esperanza de la serie, que la varianza de la serie y que la covarianza de las observaciones de la serie se mantengan sin depender del tiempo. Si la esperanza fuera no sé qué multiplicado por tiempo, pues esto depende del tiempo. No me sirve, ¿sí? Así que no debería depender del tiempo, debería ser una constante la esperanza, debería tener una esperanza siempre la misma que no dependa del tiempo, ¿no? La varianza debería ser un único número que no dependa del tiempo, ¿sí? Y la covarianza debería ser otro número que tampoco dependa del tiempo, ¿sí? Así que tenemos que tener que la esperanza, la varianza y la covarianza sean valores que no dependan del tiempo. Por ejemplo, en este gráfico que os he puesto antes, ¿creéis que esta serie sería estacionaria en sentido débil? ¿La esperanza es siempre la misma? No, parece que el PIB tiene tendencia a crecer, ¿sí? Por tanto, en este caso, no sería ya estacionaria en sentido débil, ¿sí? No sería estacionaria en media, podríamos decir, ¿no? ¿Y sería estacionaria en varianza? Que sea estacionaria en varianza querría decir que la variabilidad se ha mantenido constante. ¿Se ha mantenido constante? No sé, eso sería un poco más difícil de verlo gráficamente. Si yo tuviera un esquema donde la variabilidad ha ido aumentando, ¿no? Esto claramente aquí, esta serie no es estacionaria en varianza. ¿Sí? Porque la variabilidad parece que aumenta en función del tiempo de la serie, ¿no? Así que, bueno, eso es más difícil de verlo. Estacionariedad en medias y lo podemos ver más rápidamente, más fácilmente, ¿no? Y luego esto es difícil de verlo, se refiere a las covarianzas, que las covarianzas entre observaciones, que la covarianza, lo que varía conjuntamente la observación 1 con la siguiente, siempre sea la misma y no dependa del tiempo, que esa relación no aumente con el tiempo o no disminuya con el tiempo. Vamos, que la serie sea estanca y que no varíe con el tiempo, porque si varía con el tiempo no puedo captar las propiedades de la serie, ¿sí? Necesitamos una serie estable. Muchas veces las series temporales no son estacionarias. No pasa nada, porque las podemos modificar, luego lo veremos. Diferenciaremos la serie y entonces conseguiremos que una serie que no era estacionaria lo sea. Pero para hacer el análisis estocástico de series temporales, requerimos que se cumpla la estacionariedad. Y si no se cumple, veremos que hay métodos para convertir la serie en estacionaria. Lo veremos después, ¿sí? Entonces, concepto de ergodicidad. La condición de que la covarianza no dependa del tiempo quiere decir que la relación entre la observación 1 y la siguiente, entre cada observación y la siguiente, no varíe en función del tiempo, siempre sea la misma. O entre la observación 1 y 2 siguientes, o y 3 siguientes, o y 4 siguientes, ¿sí? Requerimos que la relación entre observaciones, entre una de diferencia, o entre 2 de diferencia, entre 3 de diferencia, que siempre sea la misma relación y que no dependa del tiempo. ¿Qué ocurre? Que no vamos a tener tantas observaciones, vamos a tener una muestra, así que no tendremos suficientes observaciones como para poder comprobar que la covarianza con los mismos intervalos se mantiene siempre igual y no depende del tiempo. Así que la condición de estacionariedad a través de la no dependencia del tiempo de la covarianza realmente no la vamos a poder comprobar porque no vamos a tener los datos de toda la población, sino que tendremos unos pocos datos de una muestra. Así que debemos asumir la ergodicidad. Como la condición de que la covarianza no dependa del tiempo no la vamos a poder comprobar porque nuestras muestras van a ser demasiado pequeñas, para comprobar esto necesitaremos muestras enormes, ¿sí? Entonces vamos a asumir la ergodicidad para poder aceptar la estacionariedad, ¿sí? Así que vamos a asumir que la serie es ergódica. ¿Qué quiere decir que la serie sea ergódica? Un proceso estocástico va a ser ergódico siempre que sea posible estimar de forma consistente sus características, ¿sí? Si se pueden estimar sus características a partir de una única realización. Es decir, algo consistente
nos dice que con una muestra nos vamos a aproximar a la realidad, ¿sí? Así que eso quiere decir que vamos a asumir que en la serie siempre es igual y por tanto con una muestra con pocas observaciones vamos a tender a captar las propiedades de toda la serie entera y por tanto podremos asumir esa estacionariedad en covarianzas, ¿sí? Así que como la estacionariedad en covarianzas no la podemos realmente cumplir porque tendremos muestras pequeñas, vamos a asumir que con una muestra pequeña se puede estimar de forma consistente las propiedades generales, vamos a asumir ergodicidad, para entonces asumir que con esa muestra pequeña sí podemos determinar que las covarianzas no dependen del tiempo. ¿Sí? Es un poquito complejo, pero la idea es que asumiremos ergodicidad para poder asumir la estacionariedad en covarianzas. ¿Sí? Por tanto, para una covarianza de orden n, si esta tiende a 0, si el límite cuando n tiende a infinito, otra forma de entender la ergodicidad sería que el límite de las covarianzas cuando la diferencia entre observaciones tiende a infinito, tiende al 0. Es decir, que las observaciones cuanto más se alejan, menos relación tienen entre ellas y por tanto tienden a 0. El límite de la covarianza entre observaciones cuando la n es más grande tiende al 0. ¿Sí? Eso es una forma de entender la ergodicidad. ¿Sí? Que las covarianzas a medida que aumentemos la diferencia entre observaciones, las covarianzas cada vez serán menores hasta que tiendan al 0. Asumiremos esto para poder entender que hay estacionariedad débil a partir de la propiedad de la covarianza. Bien, más cosas. Luego tenemos la función de autocovarianza y de autocorrelación. La función de autocovarianza y la función de autocorrelación simple o parcial son instrumentos que nos van a permitir identificar la forma funcional del proceso generador de datos. ¿Sí? El objetivo a partir de ahora va a ser intentar identificar por varios métodos qué tipo de proceso estocástico hay detrás de la serie temporal que tenemos. ¿Sí? Entonces, instrumentos para identificar eso, la función de autocorrelación parcial, la función de autocorrelación simple y la función de autocovarianza. La función de autocovarianza nos indicaría la covarianza que hay entre todas las observaciones de nuestra serie temporal. Es decir, yo tengo una observación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, ¿no? Tengo toda una serie temporal. Pues a mí me interesaría saber qué relación hay entre dos observaciones de la serie cuando hay un periodo temporal entre medio. Pues yo miro esto con esto, esto con esto, esto con esto, ¿no? Y miro cómo se relacionan estas observaciones, ¿no? De forma que puedo captar cómo covarían las observaciones con la observación siguiente, por ejemplo, ¿no? Ese sería el primer valor de la función de autocovarianza. Si miro la covarianza de las observaciones con un periodo de diferencia. Entonces, luego puedo mirar cómo covarían las observaciones con la observación de dos periodos siguientes, ¿no? Cómo covaría la 1 con la 3 o la 2 con la 4 o cómo covaría la 3 con la 5, ¿no? Eso sería el segundo valor de la función de autocovarianza. Nos estaría indicando cómo covarían las observaciones cuando hay 2 de diferencia. ¿Sí? Luego puedo hacerlo con 3 de diferencia. ¿Sí? Luego con 4 de diferencia. Así que la función de autocovarianza nos está diciendo cómo covarían todas las observaciones de la serie con una serie de periodos entre medio. ¿Sí? Lo habitual es que cuando los primeros valores covaríen más, ¿no? Las observaciones cuando están más cerca suelen tener más relación y a medida que nos alejamos cada vez tengan menos relación. Así que la función de autocovarianza tiende a decrecer. ¿Cuál es el problema de la covarianza? Si os acordáis de estadística, teníamos la covarianza, ¿no? Que nos indicaba la variación conjunta en dos variables, ¿no? Pero la covarianza iba de más infinito a menos infinito, ¿no? No estaba escalada, dependía de las unidades de medida. Y por eso la covarianza nos servía para ver si era mucha relación o poca, la covarianza puede ser 10.000. 10.000 es mucha o poca relación, pues no lo sé. Por eso utilizábamos el coeficiente de correlación de Pearson, que era la covarianza estandarizada. Iba de más 1
a -1. Así que la función de covarianza, de autocovarianzas, no es útil, porque no nos dice si hay mucha relación o poca, porque depende de la unidad de medida. Así que en lugar de mirar la covarianza entre periodos, vamos a mirar la correlación entre periodos. Así que la función de autocovarianza no es práctica, solo que sepáis lo que es. Nos dice la covarianza o la autocovarianza de las observaciones de la serie con un periodo de diferencia, con 2 periodos de diferencia, con 3 periodos de diferencia, ¿sí? Lo que nos interesa es la función de autocorrelación. Eso sí me interesa más, ¿no? Así que vamos a buscar la autocorrelación de orden 1, es decir, con 1 de diferencia, cómo correlacionan las observaciones con un periodo de diferencia, la autocorrelación de orden 2, cómo correlacionan las observaciones con 2 periodos de diferencia, la autocorrelación de orden 3, ¿no? ¿Sí? Y esto siempre irá de +1 a -1. Y siempre tendrá una tendencia decreciente, ¿no? En principio las observaciones correlacionarán más y luego las observaciones correlacionarán menos. Eso es la FAS, la función de autocorrelación simple. Pero la FAS tiene un pequeño problema. Y es que si yo calculo la autocorrelación, vamos a poner aquí una FAS. Autocorrelación de orden 1, 0,7. La autocorrelación de orden 2, 0,5. 3, 0,3, 0,2. ¿Sí? Sería todo un listado con todas las correlaciones que tenemos, ¿no? Con un periodo de diferencia, con 2 periodos de diferencia, con 3 periodos de diferencia, etc., ¿no? Eso sería la función de autocorrelación simple. ¿Qué problema tiene la autocorrelación simple? Pues que si yo tengo que el periodo 1 y 2 están relacionados, si hay una relación entre el periodo 1 y 2, si hay una correlación cuando hay un periodo de diferencia, ¿qué va a pasar cuando identifique la relación con 2 periodos de diferencia? Pues que si esto influye en esto influirá en esto. Así que captaremos una relación entre esto y esto, ¿sí? El problema de la función de autocorrelación simple es que vamos a tener efectos residuales, ¿sí? Así que si yo a lo mejor solo tengo realmente autocorrelación de orden 1 y el resto es un efecto residual de esa relación. Si cuando hay 1 de diferencia hay una correlación entre observaciones, cuando hay 2, pues hay una correlación, pero a lo mejor no porque haya 2, sino porque el 1 hace una relación que todavía persiste cuando pasamos del 2 al 3, ¿no? Así que tendremos que las correlaciones estarán ligadas, ¿no? Si esto influye en esto, esto influye en esto, esto influye en esto, esto influye en esto. Es decir, si hay una autocorrelación de orden 1, también la habrá de orden 2, también la habrá de orden 3, aunque cada vez en un grado menor, ¿sí? Así que yo viendo esto, no significa que haya autocorrelación de un orden hasta un orden 4. No, porque a lo mejor solo hay autocorrelación de orden 1 y el resto son efectos residuales. Para evitar ese problema de contaminación en las correlaciones, que la correlación del primer orden ya nos está afectando a la del segundo, a la del tercero, a la del cuarto orden, ¿no? Para evitar eso, hacemos la FAP, la función de autocorrelación parcial, donde en la función de autocorrelación parcial eliminamos ese efecto residual. Así que si calculamos la función de autocorrelación parcial, en el primer orden será el mismo, porque no hay valores intermedios. Pero cuando calculemos la correlación que hay cuando hay 2 periodos de diferencia, vamos a eliminar el efecto residual del 1. Y a lo mejor ahora me queda que ya no hay correlación, ¿sí? Por tanto, la función de autocorrelación parcial lo que hace es eliminar ese efecto residual, eliminar el efecto de los valores intermedios, para captar realmente el orden de autocorrelación que tenemos, ¿sí? Por tanto, si yo tengo esto y tengo esto, entonces claramente solo había autocorrelación de orden 1, pero por un efecto residual aquí parecía que hubiera una correlación de un orden superior. Pero gracias a la FAP vemos que no, que solo había una autocorrelación de orden 1. Vale, eso lo vamos a ver aquí en la página siguiente. Venga, página 3. Entonces, ¿qué es la función de autocorrelación simple? Lo hemos dicho antes, ¿no? Se obtiene de calcular las autocorrelaciones de los valores
de J y mide la correlación lineal entre los elementos de un proceso estocástico. Los elementos con 1 de diferencia, los elementos con 2 de diferencia, ¿no? Como hemos dicho, irá de +1 a -1 porque es una correlación de Pearson, ¿sí? Y la correlación de la faz se puede calcular con la letra, o se expresa con la letra ρ. Esto sería ρ sub 1, el 0,7, ρ sub 1, el 0,7, sería la ρ sub 2, el 0,5, etcétera, ¿no? Por tanto, las correlaciones, sin eliminar los efectos intermedios, las correlaciones simples, las expresamos con la letra ρ sub 1, ρ sub 2, ρ sub 3. Y como toda correlación, ¿cómo se calculaba una correlación? Se calculaba como la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones típicas, si os acordáis de estadística, ¿sí? Así que las correlaciones las calcularemos a partir del valor de la autocovarianza, ¿sí? de periodo 1 respecto a un valor fijo que sería el valor de la autocovarianza sub 0, ¿sí? Que este es un valor que, bueno, esto no lo vamos a tener que calcular, pero se podría llegar a calcular si tuviéramos todos los datos, ¿sí? Así que viene de la correlación simple, el coeficiente de correlación simple, viene de la covarianza, ¿no? Igual que cuando trabajamos en estadística, ¿sí? Decíamos, la faz tiene memoria, sí que tiene memoria, ¿no? Dice, entonces vamos a tener que si hay autocorrelación de orden 1, entonces la autocorrelación de orden 2, por un efecto residual, será la autocorrelación de orden 1 al cuadrado. Esa parte es residual de la autocorrelación de orden 1. Si hay una relación de cada periodo con el siguiente, entonces vamos a encontrar una relación de cada periodo con dos siguientes, por un efecto residual, ¿sí? Y eso se podría calcular así, se podría calcular así, ¿sí? Ese sería el efecto residual que tendríamos, ¿no? Si solo tuviéramos autocorrelación de orden 1, si realmente solo hay esto, me saldría una autocorrelación de orden 2 que sería el cuadrado de la primera, que sería el cubo de la primera, la autocorrelación de orden 3, etcétera, ¿no? Bien, como decíamos, esto nos da una imagen distorsionada. ¿Qué podemos hacer? Calcular la FAP. La FAP sería eliminando los efectos intermedios, ¿no? Por tanto, si queremos calcular la FAP, sería hacer este cálculo, x sub t igual a phi 1, 1, x sub t menos 1 más epsilon sub t, ¿no? Es el coeficiente de relación entre una observación y la anterior, ¿no? Entre una observación y la siguiente o la anterior, ¿sí? Por tanto, este coeficiente es el valor de la FAP. Si quiero calcular, o el valor de la FAP para el orden 1, si quiero calcular el valor de la FAP para el orden 2, pues pongo la observación en función de la anterior y en función de la de dos periodos anteriores. Bueno, o con el error. ¿Sí? Si yo hago esta regresión poniendo la observación de la serie temporal en función de la observación de su periodo anterior y de la observación de dos periodos anteriores, ¿no? Entonces fijaros que estamos teniendo en cuenta el orden 1 de forma independiente del orden 2. Así que cuando yo calcule esto ya estamos eliminando el efecto de la autocorrelación de orden 1 porque lo estamos metiendo en la regresión. Todo aquello que esté en la regresión lo estamos controlando, ¿no? Como hacíamos en econometría 2. Así que, sencillamente, para calcular la FAP, hacemos regresiones teniendo en cuenta todos los retardos de los periodos anteriores, ¿no? Si quiero calcular la FAP de orden 2, tengo que tener en cuenta el efecto de autocorrelación de orden 1, el efecto de autocorrelación el efecto de autocorrelación de orden 2 y el efecto de autocorrelación de orden 3. De esa manera,
con este coeficiente será el coeficiente de la FAP para 3 periodos de diferencia, o de orden 3. ¿Sí? Estamos controlando el efecto del orden 2 y del orden 1 para que no haya un efecto residual que me esté afectando al orden 3. Pues con estas ecuaciones de modelos de regresión se pueden calcular los valores de la FAP. De hecho, los valores de la FAP tienen que ver con los valores de la FAS. La FAP de orden 1 siempre es igual a la FAS de orden 1, ¿sí? Porque no hay valores intermedios, por tanto no hay nada que eliminar. La FAS de orden 1 es igual, recordad que esto es autocovarianza, esto es autocorrelación, así, ¿no? Y esto es autocorrelación parcial, ¿sí? Autocovarianza, autocorrelación simple o FAS, los valores de la FAS, y estos son los valores de la FAP, ¿sí? Por tanto, el primer coeficiente de la FAP es igual al primer coeficiente de la FAS. El segundo coeficiente lo podríamos calcular a partir del primer coeficiente de la propia FAS. Sería hacer el determinante de esta matriz. Esto no os lo van a preguntar, no creo, vamos. ¿Sí? Si hacemos esta división de este determinante entre este determinante, fijaros con la FAS del primer periodo y la FAS de orden 2 del segundo periodo, con las dos cosas podríamos sacar la FAP. ¿Sí? Venga, y luego lo mismo podríamos hacerlo también para el orden 3. Tenéis ahí la fórmula, pero eso ya no os lo van a preguntar, ¿eh? Sería hacer el determinante de la matriz de arriba entre el determinante de la matriz de abajo y eso nos daría el valor de la FAP, pero no os lo van a preguntar así, ¿sí? Solo es para que veáis que la FAP se obtiene de la FAS, pero eliminando los valores intermedios. Entonces lo habitual es que nos encontramos con algo parecido a esto. Un esquema, fijaros, de tipo así, si xt es igual a 0,5 xt menos 1 más epsilon sub t, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay relación entre las observaciones de la serie temporal? Sí, si no sería 0, ¿no? Hay relación, parece que cada observación tiene una relación de la mitad, la arrastra del periodo anterior o con el siguiente, da igual, ¿eh? Lo podemos entender hacia el anterior o hacia el siguiente, ¿sí? Por tanto, hay una relación aquí claramente de orden 1. ¿Qué veríamos en el esquema de la FAS y de la FAP? Pues veríamos que el primer coeficiente de la FAP sería sería el 0,5, ¿no? Y el primer coeficiente de la FAS también sería porque es el mismo número. La FAS y la FAP son iguales en el primer orden, ¿sí? Esto es el orden de diferencia entre las observaciones, ¿sí? Por tanto, tenemos 0,5 de FAS y de FAP de orden 1. ¿Qué ocurre aquí? Solo hay orden 1, no hay una autocorrelación de orden 2. Las observaciones no están relacionadas de 2 en 2, sino solo de 1 en 1. Por tanto, ¿qué ocurrirá? Que la FAS tendrá un efecto residual de la de orden 1 y seguiremos teniendo correlaciones pero cada vez más bajas, ¿sí? Mientras que la FAP elimina los efectos intermedios y por tanto vamos a tener valores prácticamente 0 después del primer pico. ¿Sí? Por tanto, si vemos un esquema donde hay un decrecimiento rápido en la FAS y hay un pico en la FAP, ¿no? Sería un esquema de un modelo de tipo AR, lo veremos después, un modelo autorregresivo de orden 1, un modelo AR1, ¿sí? Viendo esa comparación de la FAS y de la FAP, podemos inferir cómo es realmente la función que nos define la relación entre las observaciones. La FAS y la FAP las podemos tener así, con líneas en vertical o con líneas en horizontal, como tenéis aquí, autocorrelation, partial autocorrelation, o con los valores, ¿sí? Los valores de AC, PAC son la autocorrelación y la partial autocorrelation, ¿no? ¿Sí? Nos pueden dar aquí, nos lo pueden dar en números, en una tabla, nos lo pueden dar en un esquema donde las barras son verticales, ¿sí? O esto podría ser con barras
horizontales, ¿no? Aquí solo un pico y aquí un decrecimiento rápido, ¿no? Bueno, el tema es que vamos a tener que interpretar estos dos gráficos de la fase y de la FAB, y en función de cómo sean las barras o los números, vamos a poder deducir cuál es la estructura subyacente en esa serie temporal. Venga, entonces, si el proceso estocástico es estacionario en sentido amplio y es ergódico, sus momentos de primer y segundo orden pueden ser estimados mediante una serie temporal muestral, ¿no? Lo que hemos dicho antes, si es ergódico, entendemos que con una muestra vamos a poder obtener sus propiedades, ¿sí? Porque son consistentes. Los márgenes de significación, muchas veces ahí tenemos el p-valor, ¿no? Para ver si es significativamente diferente de 0 las barras. Hay gráficos donde nos van a poner unas bandas de significación. Si lo superamos es que son valores significativos y si no lo superamos es que son debidos al azar. Sí, a veces nos los ponen así. Bueno, y esas bandas de significación se puede calcular a partir del número de observaciones de la muestra, ¿sí? Pero bueno, esto nos lo van a dar. Si nos dan unas barras de significación, veremos si supera la barra, pues quiere decir que son coeficientes significativos. Vale, ejemplos en los cuales nos pueden servir la fase y la FAB para identificar la serie. Pues hay dos modelos clásicos en el estudio estocástico de series temporales, que son el ruido blanco y el camino aleatorio. ¿Qué es un ruido blanco? Un ruido blanco es cuando la serie sencillamente no tiene ninguna relación una observación con la siguiente. Es sencillamente un error aleatorio, ¿no? Ruido blanco son observaciones aleatorias. Si yo le pido al ordenador que me dé una serie aleatoria, sería ruido blanco, son observaciones aleatorias. Por tanto, cada observación no depende de la anterior, depende de un error aleatorio, depende de un factor aleatorio, ¿sí? Por tanto, en un ruido blanco podemos decir que la serie seguirá una normal alrededor de 0, porque son errores que la esperanza de los errores son 0, con una determinada varianza, sigma cuadrado. Así que la esperanza de la serie, bueno, tiene que ser alrededor del 0, para que sea ruido blanco. Entonces he hecho una serie que le pedimos al ordenador aleatoria, una serie aleatoria alrededor del 0, ¿sí? Por tanto, una esperanza de 0 y la varianza de la serie, pues sería igual a sigma cuadrado, ¿no? Y la covarianza entre observaciones es igual a 0. Es decir, es una serie de errores aleatorios alrededor de 0, ¿sí? De forma que su esperanza es 0. Si yo hago la serie temporal, ¿no? Pues serían observaciones alrededor del 0, sin ningún tipo de criterio, ¿sí? Eso es ruido blanco, ¿sí? Por tanto, su esperanza es 0. Su varianza, hay una cierta varianza que será sigma cuadrado, el valor de sigma cuadrado, aquí no lo tenemos, y la covarianza entre observaciones es 0, porque ninguna observación tiene nada que ver con la siguiente, ni con la siguiente, ni con nada, ¿sí? Son todo valores aleatorios. Eso es el ruido blanco. ¿Cómo sería la fase y la FAB del ruido blanco? ¿Hay relación entre las observaciones con 1 de diferencia? No. Por tanto, el orden 1 tiene una fase de 0. El orden 2 también de 0. Todos los valores serían 0. ¿Sí? A veces puede ser que a nivel experimental nos salgan pequeños picos, pero tienen que ser muy pequeños, ¿sí? Por tanto, la fase y la FAB, si vemos una fase y una FAB donde todos los valores son cercanos a 0, es que es un ruido blanco, ¿sí? Un ruido blanco porque no hay ninguna autocorrelación entre las observaciones. Bien, el ruido blanco es estacionario. ¿Es estacionario? ¿Qué era estacionario? Que sus momentos no dependan del tiempo. ¿La esperanza del ruido blanco va a cambiar en función del tiempo? No, siempre es 0. ¿La varianza del ruido blanco va a cambiar en función del tiempo? No, es un número, no depende del tiempo. ¿Sí? Si estuviera multiplicado por el tiempo, si estuviera el tiempo en la ecuación, dependería del tiempo. Esto no, es un número, la varianza siempre es la misma. ¿Y la covarianza depende del tiempo? No, es 0. Por tanto, ¿es estacionario el ruido blanco? Sí, es un ejemplo de un proceso estocástico estacionario. Sí, es un proceso estacionario. Ruido blanco. Vamos a ver otro modelo de serie clásica, que es el camino aleatorio. Camino aleatorio. ¿Cómo sería un camino aleatorio? Sería una serie
donde depende de la observación anterior más un error aleatorio. Seguiría esta expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que la serie empieza, por ejemplo, del 0. ¿Sí? Y a partir de ahí depende de un error. ¿Sí? Pues me da este valor. Pero una vez me ha dado este valor, el siguiente es un error alrededor del valor anterior. Así que partimos del error anterior más un error. Por tanto, una vez estoy aquí, pues depende del azar, puede ser un valor u otro. Pues me da, por ejemplo, aquí. Una vez estoy aquí, pues me da aquí. Una vez aquí, aquí. Una vez aquí, 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 aquí. ¿No? Y se va construyendo la serie a partir del punto de partida. ¿Sí? Esto puede estar aquí, pero también podría ser que el primer valor me hubiera dado negativo, el error, ¿no? Y entonces la serie empezaría desde aquí. Entonces puede ser que acabe aquí, puede ser que acabe aquí, puede ser que acabe aquí. Yo no sé cómo va a acabar la serie. Esto es, imaginaros en un de esto de ajedrez, ¿sí? En un tablero de ajedrez. Estamos en una casilla y podemos elegir derecha e izquierda, ¿sí? Pero una vez elijamos de ahí, vamos a hacer derecha e izquierda, ¿sí? Por tanto, estamos en una casilla y la siguiente observación, o la siguiente esto, decimos, vale, derecha, tiramos una moneda, a la derecha, ¿sí? Una vez estoy a la derecha, volvemos a tirar una moneda, sale cruz, a la izquierda. Una vez estoy a la derecha y vamos haciendo un camino, pero de forma aleatoria, pero partiendo del resultado anterior. ¿Sí? Sería esto, ¿no? Partimos del 0. Me da un error de +1. Bien, pues entonces estamos en el +1. Siguiente, me da un error de +1. Ya tenía 1. +1, 2. El punto ahora es 2. ¿Sí? Vamos haciendo un camino aleatorio. Entonces, en el camino aleatorio puede ser que acabe aquí, o puede ser que acabe aquí, o puede ser que acabe aquí, puede ser que acabe aquí, o que baje y suba, puede ser muchas cosas, ¿no? Porque es todo aleatorio, pero sí que tiene un punto de consistencia residual de una observación a la siguiente, porque partimos del mismo punto, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre, por tanto, al camino aleatorio? Pues que el camino aleatorio tiene esperanza, que es 0, ¿no? Todo esto puede acabar muy arriba, puede acabar muy abajo, pero estoy alrededor del 0, esperanza 0. Pero su varianza es la varianza de los errores multiplicado por el tiempo. La varianza es siempre igual aquí. No, al principio de la serie puedo variar poco, porque he hecho pocas repeticiones, pero al final de la serie puedo variar mucho, porque puede haber sido que todo el rato me he ido para arriba, puede ser que me haya ido todo el rato para abajo. Así que la varianza de la serie va aumentando en función del tiempo. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que eso significa que la serie no sería estacionaria en varianza, ¿no? Así que sería una serie no estacionaria en varianza. Sería una serie estacionaria en media, porque su esperanza no depende del tiempo, pero sería no estacionaria en varianza, ¿sí? Y si estudiamos la covarianza matemáticamente de cada observación, veríamos que se puede calcular, pero también depende del tiempo, ¿sí? Por tanto, nos encontramos con un problema de que tampoco es estacionaria en covarianzas, ¿sí? Por tanto, un camino aleatorio no es estacionario. Y como no es estacionario, no se puede hacer el estudio Box-Jenkins de las series temporales, el estudio estocástico de series temporales, que es lo que vamos a trabajar en la asignatura, ¿sí? Por tanto, esta serie, la del camino aleatorio, tiene el problema de que no sería una serie estacionaria y por tanto no podríamos utilizar la metodología que vamos a ver en este curso, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que sea estacionaria? Lo que podemos hacer para que sea estacionaria es diferenciar la serie. Si yo cojo cada observación y le resto la observación anterior, entonces ¿qué ocurre? Que me queda una serie diferenciada donde ya no depende, ya no tengo el valor xt-1, sino que es directamente un error. Se vuelve un ruido blanco. Fijaros que un camino aleatorio, si yo lo diferencio, es decir, cuento las diferencias entre cada observación y la siguiente, no el valor de cada observación, si solo cuento las diferencias se convierten en ruido blanco, por tanto sí son estacionarias y sí vamos a poder
y si vamos a poder estudiarlas mediante metodología estocástica, ¿sí? De forma que un camino aleatorio, si lo diferenciamos, es decir, observamos la serie la convertimos en las diferencias, entonces se vuelve estacionario y lo podemos estudiar con la metodología que vamos a trabajar. Antes hemos dicho el PIB de un país en función del tiempo. Lo normal es que el PIB vaya subiendo en función del tiempo, menos en España, pero bueno. Si sube el PIB en función del tiempo, si nos va subiendo en función del tiempo, ¿qué ocurre? ¿Eso sería una serie estacionaria? No la puedo analizar desde un punto de vista estocástico porque esto no es estacionaria, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre si yo diferencio el PIB de un año respecto al año anterior? ¿Ahora es estacionaria la serie? Si el PIB nominal del país va a ir creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero si yo veo el crecimiento del PIB, pues el crecimiento del PIB sí podría ser estacionario. O el crecimiento del PIB, por ejemplo, en porcentaje, ¿no? Este año ha crecido un 2%, luego un 1, luego un 3, luego un 1, pero más o menos, ¿no? Se mantiene a un mismo valor si suponemos que no hay cambios macroeconómicos, ¿no? Así que fijaros que una variable como el PIB nominal no sería estacionaria, pero si vemos el cambio en el PIB sí podría ser estacionaria. Podría no serlo, habría que analizarlo, pero sí podría ser estacionaria. Pues de eso va un poco todo esto. Vamos a estudiar una metodología del estudio de las series temporales, que es la metodología Box-Jenkins, ¿sí? Y para estudiar las series temporales tenemos que identificar la estructura subyacente, pero antes de hacer eso deberíamos saber que la serie sea estacionaria. Es una condición. Y si no lo fuera, diferenciaríamos y las veces que fuera necesario para que fuera realmente estacionario, ¿sí? Venga, entonces, pues este sería el primer tema que tenemos de introducción a las series temporales. Venga, vamos a empezar un poquito con el tema 2, que tiene mucha relación con todo esto que hemos comentado. Venga, modelos univariantes de series temporales 2. Introducción. Vamos a empezar a intentar identificar las series que tengamos en una muestra, ¿sí? Para poder utilizar la metodología estocástica, ¿sí? Entonces, para ello vamos a hacer uso de la FAS y de la FAB y de una nomenclatura que utilizaremos de las series. Lo primero que tenemos que utilizar es entender que vamos a utilizar el operador retardo. Eso quiere decir que en lugar de hablar como hablábamos hasta ahora de x de t-1, es decir, de la observación del periodo anterior de nuestra endógena, pues esto va a ser equivalente a poner L de xt. ¿Sí? Por tanto, si le añadimos el operador L, quiere decir que es un retardo, ¿sí? Si estoy hablando de la observación de dos periodos anteriores, pues le añadiríamos L al cuadrado. ¿Sí? L al cuadrado por xt. ¿Sí? Por tanto, el operador retardo es una forma de referirnos a los retardos. Es una forma matemática que va a ser útil para algunas cosas, para referirnos a los periodos anteriores, ¿sí? Hasta que al final tendríamos que x de t menos n, ¿no? De n periodos anteriores, pues sería L elevado a la n por xt. Bien, en caso de un término constante en un operador retardo no provocará ningún efecto, así que en la constante no hace falta que le añadamos el operador retardo, ¿sí? Si yo tengo una constante en la expresión de la regresión, la constante no hace falta añadirle el retardo porque esto es lo mismo que esto, ¿sí? No es necesario. Luego podemos hablar del operador diferencia. El operador diferencia es cuando diferenciamos, lo que comentábamos antes, a veces las series las vamos a tener que diferenciar, ya lo veremos, y a partir de la diferenciación conseguiremos series estacionarias. Así que cuando hablemos de una serie diferenciada, querrá decir una serie donde he cogido xt-1 menos xt-2, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería equivalente a decir 1 menos L xt, la diferencia entre xt, bueno, vamos a poner aquí xt y xt menos 1.
la diferencia entre las dos, ¿no? Vamos a poner así mejor. Sería xt vale, sería xt menos lxt, ¿no? Decir esto, diferenciar la serie, sería equivalente a decir esto, ¿no? Como hemos comentado, xt menos 1 equivale a esto. Por tanto, eso quiere decir, si sacamos el operador retardo, sería 1 menos l por xt. ¿Sí? Así que cuando diferenciemos nos encontraremos con un operador retardo de 1 menos l. Y esto se expresa como delta xt, es decir, diferenciada. Bueno, lo veremos más adelante esto. Operador diferencia se define como la función del operador retardo. Una función del operador retardo cuando hacemos una diferenciación. Bien, pequeña introducción, ¿vale? Cuando veamos esto es que se ha diferenciado la serie, ¿sí? Y cuando veamos esto es una forma, una nomenclatura que vamos a utilizar en las expresiones de regresión para hablar de retardos. L es el retardo anterior, L al cuadrado es el retardo de 2 periodos anteriores, L a la 3 de 3 periodos anteriores, etc. Bien, entonces, vamos a empezar con los primeros modelos, los más sencillos. Los modelos más sencillos y más habituales son los modelos autorregresivos. Un modelo autorregresivo de orden P es un modelo en el cual tenemos retardos de nuestro valor. Es lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Xt será igual a f de t, es decir, una función dependiente del tiempo, una constante, podemos decir, más phi sub 1 por xt menos 1, más phi sub 2 por xt menos 2, más epsilon sub t, ¿no? Esta sería una función autorregresiva, es decir, que las observaciones anteriores influyen en nuestra observación. Función de tipo autorregresiva, AR, lo definiremos como AR. Si solo tengo dos retardos, será una R de orden 2, AR2. Si solo tengo realmente un retardo, será una R de orden 1. Que tengo 7 retardos, AR de orden 7. Por tanto, cuando nos digan que una serie es AR y un número, nos están diciendo que el valor de la serie depende de una serie de retardos. Si me dicen una R1, pues quiere decir que las observaciones de la serie tienen relación con las observaciones anteriores de 1 de diferencia. ¿Qué es una R2? Pues tienen relación con la observación anterior y con la de 2 anteriores, ¿sí? Entonces, un modelo AR lo podemos expresar así, que es la forma clásica, eso es como lo hacíamos en econometría, ¿no? Pero también lo podemos expresar a partir del operador retardo. Si lo expresamos como el operador retardo, sería hacer lo siguiente, vamos a desarrollarlo mejor, sería poner xt menos phi sub 1 xt menos 1 menos phi sub 2 xt menos 2, etcétera, igual a ft, que sería nuestra constante, aunque fuera dependiente del tiempo, una función determinista, y más epsilon sub t. Bien, nos quedaría así, ¿no? Ponemos todas las x a un lado. Y a partir de ahí le sacamos el operador retardo. Es decir, esto sería xt menos phi sub 1 por l xt. Hemos dicho que xt menos 1 es igual a l por xt. Menos phi sub 2 por l cuadrado xt. Hemos dicho que l cuadrado por xt quiere decir 2 periodos anteriores, etcétera, más ft más epsilon sub t. Finalmente de aquí podemos sacar el operador retardo, es decir, 1 menos phi sub 1 por l, lo hacéis así, ¿no? Phi sub 1 por l, menos phi sub 2 por l cuadrado por xt. Saco factor común de xt, fuera. Bien, pues esto es equivalente a esto. Lo veremos de las dos maneras durante la asignatura. A veces nos pondrán expresiones así, que son las que estamos más acostumbrados, pero si me ponen una expresión así, me la están expresando mediante el operador retardo, ¿sí? Eso quiere decir, pues que si no hubiera aquí nada más, pues querría decir que es un modelo AR, autorregresivo, de orden 2, ¿no? Con estos coeficientes
de autocorrelación, ¿no? Vale, por tanto, que nos familiaricemos con expresar una serie temporal así, una expresión de una serie así, es equivalente a expresarlo así, por este desarrollo que os he comentado, ¿sí? Aunque lo importante es que os familiaricéis que esto es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Venga, ¿dónde? Todo esto lo podemos simplificar como phi sub p L phi sub p por L por xt igual a ft más epsilon sub t. Bien, por tanto, acabaríamos teniendo todo esto, lo podemos expresar como phi sub p entre paréntesis L. ¿Sí? Esto es el operador retardo, desarrollado y simplificado. Bien. Donde phi sub p a la L es el polinomio autorregresivo o polinomio de los retardos de orden p. Esto es el polinomio de los retardos de orden p. En el caso de los modelos autorregresivos, la condición necesaria y suficiente de estacionariedad débil requiere que todas las raíces del polinomio autorregresivo sean en módulos superiores a la unidad. Para comprobar que un modelo AR es estacionario, entonces lo que tenemos que hacer es comprobar que las raíces del polinomio autorregresivo sean todas mayores a la unidad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener que igualar el polinomio autorregresivo a 0. Y vamos a ver las posibles soluciones. Vamos a ver las posibles soluciones y todas las soluciones, que va a ser una ecuación normalmente de segundo grado, ¿sí? Todas las posibles soluciones tienen que ser todas mayores a la unidad. Si todas son mayores de la unidad, si todas las soluciones de L en valor absoluto son mayores a la unidad, entonces quiere decir que es estacionario. ¿Sí? Si todas las raíces de L es mayor que 1, es que es estacionario. Es decir, si me dan una función autorregresiva, tipo así, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que pasar a polinomio autorregresivo. Y una vez esté en polinomio autorregresivo, expresado así, vamos a coger esto, lo vamos a igualar a 0 y vamos a resolver la ecuación. Vamos a resolver las L's. ¿Sí? Será, si es un modelo, si tiene orden 2, entonces nos vamos a tener que aplicar la ecuación de las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Y vamos a tener que mirar que todos los valores de L en las posibles soluciones sean todas en módulo mayor a la unidad, es decir, en valor absoluto mayor a la unidad. Si lo son, es que ese proceso es estacionario. Vamos a ver un ejemplo, que lo entenderemos mejor. Primer ejemplo. Nos dice que tenemos una serie que es xt igual a 0,9 xt menos 1 menos 0,18 xt menos 2 más epsilon sub t. Esta expresión clásica la tenemos que pasar a polinomio autorregresivo. ¿Cómo se hacía eso? Decíamos que os lo voy a hacer desarrollado, pero no hace falta. A partir de ahora no lo vamos a hacer desarrollado. Sería coger xt menos 0,9 xt menos 1 más 0,18 xt menos 2 igual a epsilon sub t. Y entonces esto es lo mismo que decir xt, eso es lo mismo que decir 0,9 L xt, y eso es lo mismo que decir 0,18 por L por xt. ¿Sí? L cuadrado por xt, ¿no? Recordar que cuando era un retardo de un periodo era L por el valor actual, cuando era un retardo de dos periodos era L cuadrado por el valor actual. Una vez lo teníamos así, podíamos sacar factor común. 1 menos 0,9L más 0,18L por xt igual a epsilon sub t. ¿Sí? Al final nos queda esto. Ya hemos sacado el polinomio autorregresivo. Ojo con esto. Esto lo tenéis que saber pasar directamente aquí. Es 1 menos 0,9, porque esto ha pasado al otro lado, L más, porque pasa al otro lado, 0,18 L cuadrado, más 0,18 L cuadrado.
y esto por x3 a este lado, igual a epsilon sub t. Si no hace falta que hagáis todo el desarrollo, vais a perder mucho tiempo. Sencillamente de aquí tenemos que saber expresarlo así. ¿De acuerdo? Una vez lo tenemos así, ¿qué hemos dicho? Para comprobar si el proceso es estacionario, o no lo es, lo que tenemos que hacer es resolver el polinomio autoregresivo igualado a 0. Es decir, 1 menos 0,9L más 0,18L cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Nos queda esto. Entonces, a partir de aquí, es una ecuación de segundo grado. Si L en todas sus soluciones en valor absoluto es mayor de 1, será estacionario. Vamos a ver si lo es. Aquí os he puesto la solución para que no tengáis que estar copiándolo. ¿Sí? Entonces, bueno, tendríamos directamente que hacer la ecuación, ¿no? De menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿no? Utilizamos la expresión. Esto es a, esto es b, esto es c, ¿no? Utilizamos la expresión de las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Para poder dar las soluciones. ¿Cuánto es menos b? Pues sería 0,9 más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, menos 0,9 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 0,18. ¿Sí? Tenemos aquí puesto 0,9 más menos 0,9 al cuadrado menos 4 por 1 por 0,18. Exacto. Y entre 2 por 0,18. Si hacemos este cálculo, que lo tenéis aquí, pues ¿qué nos da? El valor superior sería 3. Nos da dos soluciones, 3,3 periódico y 1,6 periódico. ¿Sí? Esas son las dos soluciones, ¿no? Las dos soluciones. ¿Las dos soluciones son mayores que 1 en valor absoluto? Sí. Por tanto, este proceso sí era estacionario. ¿Sí? Es un proceso que sí es estacionario. Sí, os he puesto dos ejemplos más, si queréis intentarlos hacer. ¿Sí? El apartado B y el apartado C. ¿Sí? Bueno, tenéis con soluciones. Lo podéis intentar hacer a ver si os da. Pero bueno, es lo mismo. Entonces, si tenemos un proceso autorregresivo de un proceso AR, podemos comprobar si es estacionario en sentido débil. Siempre que aislemos el polinomio autorregresivo, lo igualemos a 0 y comprobemos si sus soluciones en valor absoluto son mayores de 1. Si lo son, es que es un proceso de tipo estacionario. ¿Sí? Venga, seguimos. Vamos a la página 6. Vamos a acabar en la página 6 y acabamos los modelos autorregresivos. Hemos visto que era un modelo autorregresivo, ¿no? Hemos dicho que esto era un modelo autorregresivo cuando tenemos que las observaciones dependen de las observaciones anteriores. Vamos a ver los modelos autorregresivos más sencillos, que son los que vamos a trabajar. Por ejemplo, una R1. ¿Qué sería una R1? Pues es un proceso donde tenemos que las observaciones dependen de las observaciones anteriores, ¿no? Dependen de las observaciones anteriores. Por tanto, esto se puede expresar como 1 menos L, xt, 1 menos phi 1 por L, por xt, igual a epsilon sub t, ¿no? Sí, esto pasa restando y por tanto me queda 1, que es este, menos phi 1 por t. ¿Sí? Esto es el valor de phi. Por tanto, esto se convierte en esto. Tenemos que automatizar esto, no da de desarrollarlo todo como hemos visto antes. ¿Sí? Sencillamente esto es el 1, esto lo he pasado al otro lado, por tanto está restando, y es menos phi, y esto se convierte en lxt. Por tanto, cuando saco factor común me queda por L. Así que la expresión de una R1 es esta o esta, es lo mismo. ¿Sí? El proceso siempre será invertible. Veremos en el próximo vídeo qué quiere decir invertible. Diremos que siempre es invertible y será estacionario siempre que los valores de L en módulo sean mayor que 1.
¿sí? Lo que hemos visto antes. ¿Cuál es el polinomio autorregresivo aquí? 1 menos phi sub 1 L. Por tanto, si cojo el polinomio autorregresivo y lo igualo a 0, ¿cuánto es L? Pues L nos quedaría 1 entre phi sub 1 es igual a L. Así que la L al final es 1 entre phi sub 1. ¿Sí? Así que si yo sé que es estacionario siempre que los valores del operador retardo, los valores de L sean mayores de 1 en valor absoluto, ¿cuándo es mayor que 1 L? Cuando la phi sea menor de 1, porque si la phi fuera mayor de 1, 1 entre 2 nos queda 0,5, entonces no sería estacionario. Así que podemos decir en un modelo AR1, simplificando para no tener que hacer el cálculo, que será estacionario cuando L sea mayor que 1, como siempre. Pero que lo podemos simplificar diciendo que si phi sub 1 es menor que 1, entonces la L me va a quedar mayor que 1. Así que, sencillamente, si la phi sub 1 es menor que 1, diremos que sí es estacionario. ¿Se entiende? La condición es que los valores de L, todos los posibles valores de L, del polinomio autorregresivo, cuando lo igualamos a 0, nos da soluciones mayores que 1 en valor absoluto, lo hemos visto antes. Pero si es un modelo solo AR1, entonces la L solo depende de phi sub 1. Y phi sub 1, con que sea menor que 1, será suficiente para que L sea mayor que 1. Así que podemos decir en un modelo AR1 que si phi sub 1 es menor que 1, el proceso es estacionario. ¿Sí? De forma más sencilla. Después, esta serie tiene unos momentos de primer y segundo orden. ¿Sí? El valor esperado de la serie deberá ser 0. ¿Sí? Este valor esperado es 0 porque depende del anterior más un error, así que su valor esperado de la serie, de una serie AR1 es 0. Su varianza saldrá de esta fórmula, la varianza de los errores entre 1 menos el valor de phi al cuadrado, y la covarianza va a ser un número que le vamos a decir gamma sub k. ¿Sí? Pues, bueno, este modelo tiene estas propiedades. ¿Sí? Tiene estas propiedades de esperanza, varianza y covarianza. Esto lo tenéis que saber de memoria, no vamos a llegar a los cálculos de aquí, pero sí que os pueden preguntar a veces alguna cosa sobre los momentos. Bien, ¿cómo identificamos una R1? Una R1 es que las observaciones dependen de las anteriores. Por tanto, ¿cómo sería la FAS y la FAP que deberíamos observar? Pues deberíamos tener, la FAS y la FAP son iguales en el primer orden, ¿no? Deberíamos tener autocorrelación de orden 1, ¿sí? Pero luego ya no, así que la FAP no debería marcar nada más y la FAP sí por aquel efecto residual. Así que si yo veo una FAS y una FAP donde la FAS tiene un decrecimiento rápido y la FAP tiene solo un pico, consideremos que es un esquema AR1. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es esto. Vamos a ver esquemas de FAS y FAP. Y a partir del esquema de la FAS y la FAP tenemos que saber deducir cuál era el esquema que había detrás de la serie temporal. ¿Sí? Por tanto, si vemos un decrecimiento rápido en la FAS y un pico en la FAP, eso es un esquema AR1 siempre. Puede ser que tengamos que el decrecimiento, como tenéis aquí, si el coeficiente fuera negativo, entonces esto fluctuaría entre arriba y abajo, pero es igual, decrecimiento rápido en valor absoluto podemos decir. ¿Sí? No hace que sea todo hacia el mismo lado. Si veo un decrecimiento rápido en valor absoluto, tanto solo arriba como arriba y abajo, decrecimiento rápido hacia el 0, y después un pico en la FAP, digo decrecimiento rápido porque a veces decrece muy lentamente y eso es otra cosa que lo veremos después. ¿Sí? Entonces, si vemos esto, pues quiere decir que es un esquema AR1. Que tengo un esquema AR2. ¿Qué ocurriría en un esquema AR2? Pues que la expresión que define una R2 sería esta. ¿No? Sería que tengo dos retardos de un periodo anterior y de dos periodos anteriores. Por tanto, la ecuación, ¿cuál nos quedaría? Nos quedaría 1 menos phi sub 1 L menos phi sub 2 L cuadrado. ¿Sí? Esto, si lo voy desarrollando, nos acabaría quedando esto. Una vez L menos 1 por el phi
y por la L, porque es el primer retardo, menos la phi2 por la L al cuadrado. Todo esto es lo que multiplica a x y saco luego un factor común. Antes lo hemos visto desarrollado, pero tenéis que acostumbraros a de aquí sacar esto. Bien, entonces una vez tengo esto, entonces en este caso decíamos también que para que sea estacionario necesitamos que los valores de L sean mayores de 1. Esto lo hemos visto antes, que habría que hacer toda la resolución, ¿no?, con una ecuación de segundo grado, ¿no? En lugar de eso hay un truquillo, que es que si observamos que la suma de phi1 y phi2, o la resta de phi2 menos phi1, o phi2 en valor absoluto, si todo esto es menor que 1, ¿vale? Esto es en lugar de lo que hemos hecho antes. Si en lugar de tener que hacer el polinomio autorregresivo, pues, resolver la ecuación de segundo grado, los dos valores de L y demás, en lugar de hacerlo así, sencillamente, si se cumple esto, diremos que es estacionario. ¿Sí? Lo otro es como más a nivel teórico. A nivel práctico nos fijaremos a ver si se cumple esto. Si se cumple esto, entonces decimos que sí es estacionario. Bien, ¿qué más? Luego, los momentos de primer y segundo orden. Bueno, tenemos aquí otros momentos diferentes. Esto es algo matemático, ¿sí? Esto ya no creo que os salga, pero bueno. Tendríamos estos momentos, esperanza, varianza, covarianza. Y luego, lo que sí es súper importante, ¿cómo identificamos un esquema AR2? ¿Qué vamos a ver en el esquema AR2? Tenemos relación de orden 2. Eso quiere decir que la FAB me identificará orden 1 y orden 2, ¿no? Y la FAB también. Pero luego la FAS también. Pero luego la FAS tenía el efecto residual, así que veremos un decrecimiento rápido en la FAS y dos picos en la FAB. Así que si me ponen un esquema de la FAS y la FAB y vemos un decrecimiento rápido en la FAS y vemos dos picos significativos en la FAB, eso quiere decir que el esquema original era este, que es un esquema de tipo AR2, ¿sí? Es un esquema de tipo AR2. Igual que antes, puede ser que esto fluctúe entre positivos y negativos, depende si los coeficientes son todos positivos, es como antes, pero si son positivos y son negativos, entonces puede ser que hayan positivos y negativos. Si la phi1 o phi2 son positivos o negativos y varían, entonces puede ser diferente, ¿sí? Y estos dos picos, pues puede ser uno arriba, el otro abajo. El tema es, si hay un decrecimiento rápido, por arriba, por abajo, por los dos, en la FAS, y hay dos picos, por arriba o por abajo, en la FAB, es que es un esquema de tipo AR2. Todo lo que queda del tema va a ir de esto, va a ir de mirar la FAS y la FAB, y en función de lo que veamos, los picos, los decrecimientos y demás, sepamos interpretar cuál es la estructura subyacente, el modelo que hay detrás de nuestra serie temporal, ¿sí? Es decir, si hay un esquema de tipo AR, luego veremos esquema de media móvil, ¿sí? O combinaciones de valores, o con parte estacional. Luego veremos que todo se complica y se convierte en los modelos ARIMA, que se llama, ¿sí? Pero la idea es esta. Tenemos que, una vez entendemos más o menos qué es la FAS y la FAB, tenemos que saber, viendo un gráfico de la FAS y la FAB de nuestra serie temporal, tenemos que saber inferir cuál es la estructura que hay detrás, para poder seguir la metodología Box-Jenkins que nos permite estudiar series temporales, ¿sí? Y habrá que comprobar también si son estacionarias o no, con esas condiciones que decíamos, si son invertibles o no, que lo veremos cuando hagamos las medias móviles. Venga, lo dejamos aquí por esta primera clase y nada, nos vemos en el próximo vídeo.